Hola, mi nombre es Alejandra Mejía Vallejo, estamos en el curso de emprendimiento y vamos a darle continuidad al modelo de negocio. Hablamos del qué, vamos a hablar del quién y cómo llegamos a esos clientes. Bienvenidos. Vamos entonces a darle continuidad al lienzo de Alex Osterwalder, donde hablamos del modelo de negocio y nos vamos a enfocar en el quién. Como habíamos hablado, ya resolvimos el qué, esa propuesta de valor, qué es lo que realmente mi cliente va a comprar, ¿cierto? ¿Cuál es esa transacción real que vamos a generar? Y ahorita vamos a hablar entonces del quién, ¿cierto? El quién básicamente está dado por los segmentos del cliente y la relación que vamos a establecer con ellos y los canales, ¿cierto? O sea, ¿quién es mi cliente? ¿Qué relación establezco con él? Y por medio de los canales, ¿cuáles son los que va a utilizar para poder llegar a ese segmento de clientes? Entonces, el cliente, el segmento de clientes es donde vamos a caracterizar y vamos a definir el tipo de clientes, ya sea por afinidades, por gustos, incluso hasta por localización geográfica podríamos pensar en ese tipo de clientes. Como les había mencionado, podemos tener un segmento, dos segmentos, tres segmentos y muchos más, dependerá del producto o del servicio que vayamos a entregar. Les hacía el ejemplo con la compota. De igual forma, mis segmentos de cliente dependerá de mi producto. Por ejemplo, el éxito en ese momento tiene una línea económica, la Econo, pero en sus estanterías tienen otro tipo de marcas que va no tan económico y un poquito más costosa y muchísimo más costosa. Entonces ya va a depender de cada segmento cuál es el producto que va a seleccionar, porque sabemos que hay todo tipo de público en este lugar pues donde se comercializan productos y servicios, ¿cierto? Ya el éxito incluso vende viajes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para la segmentación del cliente es importante empezar a dividir el mercado por grupos más pequeños y que tengan algo semejante entre ellos, algo que las pueda como reunir. Por ejemplo, si yo voy a pensar en productos que puedan dar seguridad, yo puedo pensar incluso en bebés o puedo pensar en personas de la tercera edad. Los productos o servicios que vayamos a ofrecer para cada uno de esos dos segmentos es completamente diferente. En qué me voy a enfocar y cuál será mucho más rentable para mí de acuerdo al producto o servicio que vaya a seleccionar. Entonces tenemos que identificar para quién estamos creando valor, ¿cierto? Si es para ese pequeño grupo, si es para los que los van a consumir y no los que lo van a pagar. Si vamos a una clínica veterinaria, el perro no llega con la tarjeta de crédito en la boca, ¿cierto? El perro llega con sus propietarios, el propietario tendrá que ser conquistado por ese veterinario y el perrito pues va a ser el consumidor final del producto, pero él no puede validar si le gustó o no. Pero seguramente el veterinario va a hacer todo lo posible para que ese perro se vaya a gusto, contento y quiera volver a una próxima vez a revisarse pues en esa clínica veterinaria. Tenemos también que identificar quiénes son los clientes más importantes. Y cuando hablamos de cliente más importante, incluso puede ser no el que me compre más, pero cuál puede ser un referente. Por ejemplo, uno ha visto en las páginas web o en las que sigue en las redes sociales que cuando llega alguien importante o que es de, no sé, un actor, un jugador de fútbol a ciertas tiendas o a ciertos restaurantes, ponen una foto diciéndole, estos son nuestros clientes. Ese cliente se vuelve un cliente importante y no porque vaya una vez va a ser el cliente más rentable. Entonces es importante tener eso en consideración. O también podemos pensar en que mi cliente va a ser mercados de masas o me voy a limitar a ciertos nichos del mercado o voy a hacer un segmento muy pequeño o voy a diversificar mi producto para llegar a otro tipo de públicos. Voy a tener múltiples productos o servicios para el mismo segmento, ¿cierto? ¿Qué quiere decir acá? Yo puedo estar en un mercado de masas y vender, no sé, arroz, ¿cierto? Entonces yo vendo un arroz, no sé, marca Caribe. Marca Caribe tiene un arroz estándar y tiene un arroz mucho más costoso que va a depender también del empaque y de las características que tengan. O yo puedo pensar en un mercado de masas como el mercado de las gaseosas, que hoy tienen unos canales de distribución tan óptimos que llegan a todo el mundo. O nichos de mercado. Cuando hablamos de nichos de mercado es que yo me voy a enfocar en un pequeño segmento de ese. Entonces yo puedo decir, yo me voy a enfocar en las madres cabezas de familia. Y cuando hablo de eso, entonces ¿qué tipos de productos o servicios una madre cabeza de familia necesita? De pronto una madre cabeza de familia necesitará niñeras, necesitará
productos para bebés a domicilio, para que le faciliten la vida. Entonces ahí se van convirtiendo en modelos de negocio muy diferentes, así lo vamos a hacer en el mercado de masas. O puedo delimitar y decir, no, yo me voy a dedicar a un segmento mucho más pequeño. Entonces yo puedo decir, me voy a dedicar al segmento de homosexuales hombres y voy a abrir una barbería específica para ellos. Eso me va a decir cómo voy a decorar el espacio, qué tipos de productos o servicios voy a tener ahí y cómo va a ser el trato para ellos. Entonces es importante identificar muy bien mi segmento de clientes, porque a partir de eso yo voy a poder identificar qué productos, qué servicios y cómo se los voy a entregar. Entonces la segmentación de cliente la podemos hacer para uno o para diferentes grupos de clientes. Lo siguiente, ¿cuáles van a ser mis canales de comercialización para ese segmento de clientes? Es decir, ¿cuáles son los medios que voy a utilizar para que ellos identifiquen mi producto, se enamoren de él y finalmente hagan la transacción, ¿cierto? O sea, compren mi producto y yo obtenga mi beneficio y el otro también obtenga su beneficio. Entonces tendríamos que respondernos estas preguntas. ¿Cuáles serían los canales con los cuales queremos llegar a esos segmentos de clientes? Si mi segmento de clientes es la mamá cabeza de familia, entonces yo tengo que empezar a identificar ellas dónde están, qué les gusta, a qué lugares frecuentan, y ese tipo de cosas van a ser importantes a la hora de hacer como la búsqueda de información para poder obtener información válida para la hora de comercializar o venderla, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar hoy a ese tipo de clientes, cierto? Entonces digamos, no, yo voy a hacer una estrategia por redes sociales y me voy a enfocar en, no sé, en las que están en las superpoderosas, que hoy ya se llaman amigas o mujeres, para poder llegar mi producto mucho más eficiente. Hablo de eficiente porque va a ser mucho más económico, ¿cierto? La otra sería cómo son nuestros canales de integración, es decir, yo puedo tener una red social como Facebook y puedo tener una red como Instagram. La información que pueda poner en las dos puede ser completamente igual, pero la forma en que lo expreso y cómo lo muestro es diferente. ¿Cómo lo voy a hacer para poder integrar esos dos canales de comunicación? ¿Cuáles funcionan mejor? Entonces yo tengo que decir, bueno, la mayoría de gente hoy ve más Instagram que Facebook, o el tipo de cliente que yo utilizo hoy o el que quiero tener está más en Facebook que en Instagram, o no, es que el que yo tengo es un mercado de opinión, entonces es mucho más efectivo el Twitter, ¿cierto? Yo tengo que identificar cuál funciona mejor de acuerdo al segmento de cliente que yo elegí. Si yo voy a trabajar con personas de 80 años para arriba, les aseguro que el canal más efectivo no van a ser las redes sociales, porque el porcentaje de personas de esta edad que tengan un celular, un smartphone, o que tengan acceso a un computador, que puedan acceder a estas redes sociales, es completamente limitado. Entonces es importante hacer esas diferenciaciones. La otra va también a pensarse es en el costo, porque si yo digo, no, yo quiero llegar, no sé, a 2.000 personas de la tercera edad, entonces yo diría, no, pues lo más efectivo podría ser una carta que les llegue a la casa, o agremiarlos, o ir a los lugares donde se reúnen las personas de la tercera edad, pero ¿cuánto me va a costar estar en esos lugares, llegar hasta allá? Entonces yo tengo que pensar cuáles serían los más eficientes de acuerdo a los costos que me vaya a costar llegar a ellos. Y la otra es cómo llegar yo a las rutinas de los clientes, ¿cierto? Si la persona a la tercera edad hace ejercicio, pues entonces yo puedo identificar que en los parques o lugares recreativos de la ciudad puedo llegar hasta allá, o en las asociaciones que los agremian a ellos. Entonces yo tengo que pensar cuáles van a ser los más convenientes para poder llegar a muchos más con menos dinero, ¿cierto? Entonces tengo que identificar muy bien cuáles van a ser los canales más eficientes de acuerdo a costo-beneficio y obviamente pues rendimiento. Ahí tendríamos que evaluar también cada uno de esos canales, tendríamos que ver cómo se generaría la compra. No es lo mismo decirle a la señora de 80 años que vaya a hacer una transferencia por un PSE o por Bancolombia, la app, o por Nequi, que son aplicaciones que existen, o mándame la plata por Davivienda, porque ellos no tienen la capacidad, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar si ese es el canal, o más bien digo, no, vaya al Efecti y haga el pago por ahí. En muchos de los canales de comercialización hoy se pueden hacer las compras por estos lugares donde hacen giros o hacen pues este tipo de negociaciones, porque eso nos ayuda a llegar a un público mucho más amplio.
y pues obviamente cómo voy a hacer la entrega del producto o del servicio y cómo va a hacer esa postventa. Muchas veces muchas empresas se caracterizan más que por el producto o el servicio que están comercializando, por esa atención postventa, ¿sí? Cuento un caso particular. Un día fui al médico, me hizo los exámenes y a los 2 días me llama el médico a preguntarme cómo salieron los exámenes y a darme el resultado y a decirme estás completamente bien. Ese tipo de cosas no es normal que pase. O cuando llevas tu perro al veterinario, luego el veterinario te llama, te pregunta cómo está, mi perra se llama Anaí, entonces pregunta cómo están ahí, cómo se ha sentido, ya comió, o trae la que hay que hacerle, no sé, el control de pulgas y garrapatas. Ese tipo de cosas enganchan a las personas con estas empresas, ¿cierto? Entonces empiezan a crear vínculos familiares o vínculos pues muy cercanos con ellos y nos va a permitir generar una compra la siguiente vez, ¿cierto? Al crear ese vínculo como ya sentimental, es mucho más sencillo comprar, hacer esa transacción, ¿cierto? Entonces toda la comercialización va a ir de la mano de una muy buena comunicación y de un muy buen canal para ello. No es solo comunicar, sino garantizar que eso que voy a comunicar, que quiero vender, sí le va a llegar a la persona, porque si yo hago toda la estrategia y la persona no le llega el producto, pues yo también perdí. Y les garantizo que vamos a tener hoy con las redes sociales y los canales de comunicación que existen, pues bastantes represalias. No sé si han visto, incluso tenemos redes, en las redes sociales tenemos hoy lugares para no visitar. Entonces la gente va contando su mala experiencia o lugares donde les ha ido muy bien y cuentan pues también ese tipo de experiencias. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esta información. Y la otra es cómo voy a establecer esas relaciones, ¿cierto? Yo puedo simplemente, compré por Mercado Libre, me llegó mi producto y chao, ¿sí? Pero probablemente si esa persona guarda mi contacto, podrá llamarme en un año y decirme, vení, vos me compraste tal producto, ¿cómo vas con él? Te quiero volver a enviar otro. Entonces empiecen a crear relaciones en el largo plazo. Hoy se quieren establecer relaciones que perduren en el tiempo, porque es mucho más fácil hacer negocios con amigos que con desconocidos. Entonces es importante saber qué tipo de relaciones vamos a construir con nuestros clientes, porque va a depender de eso también cuánto nos va a costar generar ese tipo de relación. No es lo mismo mandar un correo, mandar un mail, a mandar un mail, hacer una llamada o una visita. Hay ventas que requieren visitas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar una póliza de salud, casi que te visitan y te cuentan todos los beneficios que vas a tener ahí. Al mismo tiempo, si vas a comprar una póliza de ahorro, no sé cómo se llama, si póliza o un plan de ahorro a futuro, también te van a visitar para decirte cuáles son las características que esto tiene. Y muchas de esas personas que te vienen a vender eso, también venden el seguro del carro, el seguro de la casa y un montón de seguros más. Entonces establecen una relación cercana contigo y va a ser mucho más fácil comercializar los otros productos. Entonces va a ser importante saber qué tipo de relaciones vamos a crear. Entonces cuando hablamos de eso, nos tenemos que preguntar qué tipo de relaciones vamos a mantener con ellos, cuáles ya hemos establecido, cuáles canales ya hemos agotado, cómo se integrarían con el resto del negocio. Acuérdense que al principio hablábamos que cada parte del modelo Canvas tiene una relación con los demás bloques. Entonces yo no puedo desconocer que si mi recurso es limitado en dinero, que la mayoría pues siempre es limitado el recurso, entonces yo tengo que saber hasta dónde me tengo que medir. Yo no puedo ir a vender medias puerta por puerta porque va a ser demasiado caro. Pero sí puedo establecer un canal por redes sociales donde pueda comercializar medias y vendo por, no sé, por docenas y obtengo una rentabilidad mucho mayor, y lo que hago es conseguir subdistribuidores que puedan llevar esa media a otras instancias, ¿cierto? Uno dirá, ¿qué tan costoso van a ser? Entonces yo tengo que saber cuáles son los canales que voy a utilizar, cuáles son los precios que esos canales tienen, o si para mí es más fácil contratar a una persona que tenga una moto y me pueda llevar el producto hasta allá. Yo pensaría que lo más económico sería contratar casi que por mandado, pues por domicilio, y hacer la transacción. Incluso muchos dicen, no, pues yo le mando el producto y se paga el domicilio. Ese es otro tipo de canal que también se puede crear. Entonces, dentro de los ejemplos que podemos ver de las relaciones con el cliente es una asistencia personal. La asistencia personal es la que hace, no sé, tu coach, tu psicólogo, o incluso hay unos que tienen hasta padres
que están vinculados, diré padres, pues hablo de la religión, el pastor, bueno, dependerá pues de cada una de las religiones, van a tener ese tipo de asistencia personal. O si lo vamos a hacer a otro nivel, pensaríamos que la asistencia personal podría ser una enfermera, ¿cierto? O una persona de la tercera edad que tenga pues un gerontólogo que haga pues como la labor de cuidarlo. La otra sería asistencia personal dedicada, que sería ya para las personas que tienen algún tipo de enfermedades, o por ejemplo el entrenador personal, ¿cierto? Cuando vas al gimnasio tienes una persona dedicada en ese espacio solamente para que tú hagas bien el ejercicio. Otros modelos que se utilizan es el autoservicio, que lo utilizamos todos, vamos y compramos, nos sentamos y nos despachan. La automatización de servicios, que podríamos tener un ejemplo de eso como las cajas de vending, donde tú metes una moneda, aplicas un código y te sale el producto que vas a consumir, está todo el tiempo. La otra es la automatización de los servicios, es lo que hizo Bancolombia con su plataforma, donde podemos hacer transacciones, transferir dinero y pagar facturas. Esa es una automatización de servicios, el mismo modelo que tiene hoy Gana en sus 1.800 puntos de venta. La otra modelo de negocio podría ser por comunidades. Entonces, cuando hablamos de comunidades, es que yo voy, no sé, a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ingeniería, y vendo en ese espacio, vendo las clases de trigonometría o de campos o de electromagnética, porque yo soy el profesor y tengo unos videos en YouTube, ¿cierto? Entonces es un canal de comunicación que ya establecí, que no es tan costoso y que me puede llegar a esas comunidades específicas que quiero llegar. La otra sería la co-creación, que es que yo en conjunto con las personas con las que quiero comercializar mis productos o mis servicios, empiezo a considerar cómo vamos a hacer realmente pues el negocio, ¿cierto? Los considero a ellos. Aquí también se habla de una cosa que se llama customización, que es básicamente que la persona crea su producto y yo se lo entrego. Ese sería pues parte de las estrategias de las relaciones con mis clientes. Yo tengo que pensar dentro de todas estas relaciones, pues la asistencia personal que lo mencionábamos, el autoservicio, servicios automatizados, o las comunidades a las que yo quiero llegar y cómo quiero llegar a ellas. Entonces, todas esas relaciones con el cliente, lo que queremos es poder como coexistir en relaciones con ellos o con compañías en particular por cada segmento de clientes. Yo tengo que pensar, cuando voy a establecer estos canales con ellos, entonces, ¿cómo los voy a adquirir? Yo voy a hacer un video por YouTube y los voy a traer. Ahorita la mayoría de cantantes que están haciendo, están creando pequeños videos que están montando en el Instagram, y eso lo empiezan a mover por todas las redes con el fin de saber cuál es la canción que más gustó, cuál fue el live que más se vio, si lo hicieron en vivo o si es un pequeño video, cuál ha sido el que tiene más like, para seleccionar cuál es la canción que van a lanzar primero. Entonces eso es mucho más sencillo o mucho más económico de adquirir un nuevo cliente o un nuevo seguidor, pues que en este caso aplicaría cuánto me va a costar, ¿cierto? Entonces después, bueno, tuvieron una experiencia positiva, ¿cómo voy a activar la siguiente compra, cierto? Entonces yo le doy un pedacito de mi canción y cómo hago para que me compre la siguiente. J Balvin hizo, bueno, a mí me gusta el reggaetón, ¿qué hacemos? J Balvin hizo un video chiquito y convocó a la gente a que montara en Instagram videos donde estuviéramos moviendo la cabeza, ¿cierto? Con ese video, y hoy es un hit en Spotify, hoy es un hit en YouTube, hoy es un hit en todo lo que está haciendo. Entonces él lo que hizo fue activar los clientes, ¿cierto? Es mediante una experiencia positiva, porque entonces toda la gente montaba su video para que él lo pudiera replicar y lo vieran muchísimas personas más. El otro, bueno, yo ya tengo el cliente, ¿cómo lo voy a retener? Probablemente él tendrá que sacar un éxito rápidamente para poder tener al cliente enganchado en esto, como lo que hizo Carlos Vives y Sebastián Yatra, bueno, no sé cómo se llama. Entonces hicieron un video, te mandaban un código, abrías en tu celular, te pedía tu número de celular y tu nombre, y te llamaba Carlos Vives. O sea, a mí me llamó Carlos Vives, me mandó un mensaje y yo fui muy feliz, y obviamente la canción me gustó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que eso se repita? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que se enganche para la próxima compra? Lo otro es cuántas compras quiero que se generen. Entonces, por ejemplo, me voy para otro ejemplo. Nosotros compramos una cuchilla de afeitar. Esa cuchilla de afeitar
tiene una, o sea, la cuchilla es el manguito y la cuchilla trae las cuchillas. Tú compras una cuchilla con el mango y luego quieres comprar otra vez la hojita de la cuchilla y eso vale un montón de plata. Pues las que yo uso valen un poquito, pero tú quieres comprar esa cuchilla otra vez. Entonces, ¿cuántas veces vas a comprar cuchillas en el año? Entonces venden un mango, te venden las cuchillas con el fin de que tú puedas amarrar una compra y que se vuelva constante. Es un tema que veíamos en la sesión anterior, donde decíamos cómo vamos a hacer que esa venta se repita en el tiempo, ¿sí? Cómo vamos a hacer que vuelva, que sea rentable eso que quiero vender. Y la última serían las referencias. Les mencionaba también en una de las presentaciones anteriores que podemos utilizar referentes conocidos. Entonces podríamos decir, no, es que a ese restaurante ya fue, pongámosle Carlos Vives, J Balvin, o lo que hace Tulio Recomienda. Tulio Recomienda te dice a qué lugares ir, cuáles son los productos que venden allí y hace un poema a través de una buena comida que tuvo en ese lugar y la buena experiencia, y esas recomendaciones también van a generar ventas. Aquí en Medellín se hizo una super promoción con unas hamburguesas, se vendieron demasiadas hamburguesas y fue basado en las recomendaciones que las personas hacían. Entonces va a ser importante que evaluemos todos estos parámetros para saber cómo llegamos a nuestros clientes, cuánto nos va a valer y cuáles serían los canales más eficientes para poderlo hacer. Obviamente, pues no todas las necesidades que existen son monetizables. Y un ejemplo de ellas es los bancos de sangre. Nosotros estamos casi que regalando vida en el momento en que damos la bolsa de sangre, y es un tema que sale muy costoso para el banco de sangre hacer todos los procesos a la sangre, pero eso no nos vale a nosotros nada, ¿cierto? Igual si tienes alguna afección de salud, ellos te van a llamar y te van a decir que tienes un problema de salud a partir de eso que tú regalaste. Es importante también saber que no todos los clientes se comportan de la misma forma. Entonces hay unos que tienen pues presupuestos. Esos son los adaptadores tempranos, los que consiguen rápidamente los productos, que son los que van y hacen la fila en Apple para comprarse el último dispositivo que salió, pues porque Apple ya creó toda una marca, una estrategia impresionante y que a nivel de mundo funciona perfecto. Otro dirá, no, es que está buscando una solución, pues improvisó pues dentro de la solución, está buscando constantemente solucionar algo, o la persona sabe que tiene algún problema o simplemente tiene un problema pero no es tan importante resolverlo. Entonces acá vemos cómo tenemos diferentes tipos de clientes, ¿cierto? Esos innovadores o usuarios externos que son los que le digo que van y hacen la fila y trasnochan, o el que va a hacer la fila en el concierto desde el día anterior pues para esperarlo, o los adaptadores tempranos que después de que tú compraste ya la primera tanda de celulares, después dicen, no, yo también voy a comprar, pero la mayoría estamos en este amarillo, que somos no, yo diría que la mayoría estamos como acá en el naranjado, aunque tenemos pues como las mismas cantidades en ambos, en esta campanita, y cuando ya se validaron los productos, cuando ya ha pasado como el apogeo, que uno dice, no, cuando baje un poquito de precio, ahí es donde estamos nosotros. Y ya los rezagados son como los papás de nosotros que compraron el smartphone ya pues o porque se lo regalamos nosotros o porque ya vieron la necesidad como de tenerlos ahí. En este espacio vimos el quién, cuáles son los canales, cuáles son las relaciones y cuál es mi segmento de clientes. Nos vemos, muchas gracias.